entonces estamos con Frank Kraknik. Él es fotoperiodista, fotodocumentalista. Vamos a conversar un poco de su trayectoria y un poco de la rama de la fotografía que él más ha desarrollado y en la que nos puede contar toda su experiencia. Así que nada, Franz, muchísimas gracias por recibirnos de manera virtual en tu hogar. Muchísimas gracias, Leo, por la entrevista. ¿Podrías comentarnos un poco acerca de tus primeros inicios en la fotografía documental? ¿Cómo es que te acercas a esta rama? Yo comienzo en la fotografía periodística. En realidad, incluso un poco antes comienzo de manera bastante más libre, digamos. En el año 2000 yo estudio fotografía en IPAC, estudio un año, y luego entro a estudiar ciencias de la comunicación en la Universidad San Martín de Porres. Y es ahí donde me vinculo con el periodismo y, digamos, esta experiencia que yo había tenido de aprender fotografía, contraluces, o sea, mirar la luz, el contraste, ¿no? La geometría y todo lo transporto al periodismo, ¿no? Y comienzo a trabajar en revistas, luego me voy a trabajar a medios de comunicación más grandes como periódicos, ¿no? Estuve en el Diario Expreso, Correo, La República y terminé en el Comercio. Pero en medio de ese proceso, que son como 10 años, ¿no? En medio de esa entrega al fotoperiodismo, hacía proyectos en paralelo, ¿no? Comencé en el año 2003 o 2004 con algunos pequeños proyectos sobre cuestiones que a mí me interesaban mucho, que no necesariamente eran noticiosas, sino, por ejemplo, haciendo un trabajo de la universidad, fuimos a una discoteca New Wave que se llama Noctulus, y a mí me gustó mucho la música, me gustó mucho el tema de ver los diferentes subgrupos que se forman en este grupo, ¿no? Con esta comunidad, porque básicamente es una comunidad. Y desde ahí me interesó el tema de comunidades. Y poco a poco también por comisiones periodísticas, empecé a viajar por el país, empecé a establecer algunos espacios en los que yo quería fotografiar de una manera mucho más prolongada de lo que me brindaba la prensa, ¿no? Porque la prensa, en verdad, es buscar estar en los espacios donde así nomás no puedes estar, pero al día siguiente ya la noticia es otra. Entonces, eso era lo que a mí me molestaba un poquito, ¿no? De que yo quería permanecer en los lugares, regresar a los lugares y a través del tiempo, de los meses y en algunos casos de años, ¿no? Poder hacer proyectos a largo plazo. Claro, acabas de mencionar algunos términos que quizás ya nos puedan acercar un poco a la siguiente pregunta. Mencionaste noticioso, ¿no? Mencionaste también periodos prolongados de tiempo. Entonces, ¿podrías explicarnos cómo es que porque para muchas personas podrían ser, algunos podríamos creer que es lo mismo fotoperiodismo que fotodocumental. eh, ¿Cuál es la diferencia entre estas dos ramas? Porque uno ve las fotos y dice pero ¿cuál es la diferencia si están tomando fotos a cosas que pasan, a cosas que parecen noticia? ¿Cuál es la diferencia y por qué uno toma más tiempo que el otro? La dinámica del fotoperiodismo es básicamente llegar a un lugar y buscar en imágenes la noticia, ¿no? La fotonoticia, las que se publican en los periódicos, responden a las mismas preguntas del periodismo: qué, quién, cómo, cuándo, ¿no? Esa es la búsqueda y se resume por lo general en una sola imagen, ¿no? O en dos o en tres, ¿no? Que cuentan potentemente la historia, ¿no? La historia que es de interés público, que es noticioso. Ese es un estilo, no un estilo, sino una metodología de trabajo, ¿no? Y otra metodología de trabajo es un poquito lo que he ido apuntando, que es el permanecer, el quedarse en el espacio, el buscar la profundidad más que el hecho noticioso, ¿no? El empezar a fragmentar la información y entrar a profundizar cada una de las partes de esa información. Y para eso sí se requiere tiempo, ¿no? O sea, el trabajo de un documentalista, un ensayo documental requiere, no hay un tiempo exacto, ¿no? Pueden ser semanas, meses o años, pero sí es un proceso de búsqueda un poco más complejo que el fotoperiodismo. Cada una tiene sus propias metas, ¿no? Pero sí son diferentes. Claro, y también
por lo que mencionas, en fotoperiodismo, las fotos que van a ser publicadas ya sea en el medio impreso o en medio web son potentes, y cuando hablas de potentes es porque se están mostrando acciones que resuman toda la noticia. En cambio, en fotografía documental, no todas las fotos tienen que ser necesariamente acciones, ¿no es así? Exactamente. En el fotoperiodismo se busca la máxima de Cartier-Bresson, por ejemplo, ¿no? Que es el momento decisivo. Y eso es lo que hace a la fotografía impactante, ¿no? Buscar un instante, ¿no? Preciso, ¿no? Que cuente la noticia de una manera contundente. En el fotodocumental no, en el fotodocumental uno puede entrar a explayarse en detalles y las fotografías pueden parecer mucho más o mucho menos potentes en el sentido plástico de la imagen, es decir, no necesariamente son momentos decisivos de un tipo saltando y congelado en el aire, ¿no? Sino más bien pueden ser incluso pequeños detalles, texturas o diferentes imágenes que puedan en conjunto ir contando la historia. Claro. Y justo de eso que también nos estás mencionando, quería conversar un poco acerca de uno de tus trabajos que es de Ushurahai. La matanza de Ushurahai ya, bueno, tiene bastante tiempo, bastantes décadas, pero tú regresaste a este lugar. ¿Podrías contarnos un poco acerca de este trabajo? ¿Cómo es que se cuenta algo que sucedió hace muchísimo tiempo? eh, por así decirlo, ya no es periodístico, o sea, no puedes ir y encontrar quizás a los asesinos o encontrar los cuerpos, como sucedería normalmente en una fotografía periodística, ¿no? Que uno va a un lugar de accidente, un lugar de asesinato y dice, aquí sucedió el accidente, aquí sucedió el asesinato. Tú regresaste después de mucho tiempo, ya no estaban, ya no había sucedido inmediatamente esta matanza, pero tú aún así tenías algo que contar. Entonces, ¿podrías contarnos un poco sobre esto? Sí, por supuesto. Eh, Ahí, por ejemplo, yo comienzo el proyecto cuando estaba trabajando en prensa y creo que como cualquier periodista, pues la pregunta de qué pasó el 26 de enero del 83 con los 8 periodistas que asesinaron en Uchurajay, ¿no? Esa fue quizá la primera interrogante que nace, pero no es con esa pregunta con la que viajo, con la que voy o la que me motiva a ir, sino que es a partir de leer el informe de la comisión y leer otros trabajos de investigación que me doy cuenta de que la historia es mucho más grande y de que luego de la matanza de los 8 periodistas murieron 135 campesinos de una población de 470, asesinados a manos de Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas, aunque sobre todo Sendero. Y es esta población que al verse atacada, ¿no? En el transcurso más o menos de un año, entre el 83 y 84, huye del pueblo y 10 años después retorna para reconstruir su vida. Entonces, esa es la historia que a mí me interesa documentar. Ya no como una noticia, porque no es solamente un hecho, un evento, sino son una serie de eventos que van pasando a lo largo de los años, ¿no? Y no solo en estos años 83 y 84, sino en esos 10 años y después de esos 10 años que retornan a empezar un proceso de reconciliación. Entonces, básicamente es ahí donde pongo énfasis en dos cosas, en lo documental, ¿no? A través, como te digo, de diferentes detalles, de conversaciones, ¿no? Y en lo ensayístico. Este trabajo es un ensayo fotográfico documental, que lo que esta palabra, ¿no? El ensayo es lo que vincula mi propia mirada, mi propio entender de lo que ha ocurrido a partir de las imágenes, ¿no? Entonces, como bien decías, yo no soy un fotógrafo, es más, yo soy, en esa época yo era un niño, ¿no? Entonces, yo no puedo ir y registrar la evidencia de la violencia, como sí lo ha hecho Vera Lenz, Alejandro Balaguer, Oscar Medrano y muchos otros, ¿no? Sino que con lo que yo estoy trabajando no es con la violencia, sino es con la memoria, y la memoria es un concepto. Entonces, yo lo que he hecho ha sido conceptualizar esto, ¿no? Trabajarlo a partir sobre todo de testimonios. Entonces he ido a conversar con ellos, a entrevistarlos, a buscar sus testimonios y ahí es donde se activa una manera de interpretar lo que ha ocurrido, tanto en esa parte, ¿no? De la violencia y de la muerte en los años 80, como del proceso de regresar y la reconciliación y el proceso de la nueva vida que nace
a mediados de los 90 hasta la actualidad, ¿no? ¿Podrías comentarnos un poco, justo lo que acabas de mencionar, el ensayo, pero ensayo, eh, se nos viene a la mente inmediato escritura, ¿no? No se nos viene a la mente foto. Entonces, ¿cómo es que puedes, además de captar los testimonios de las personas, y has mencionado algo que es tan abstracto como la memoria, ¿no? Cada uno tiene un recuerdo diferente dependiendo de la época o cómo lo vivió de esto, inclusive ellos, cada uno puede tener hasta un recuerdo diferente, porque cada vivencia es diferente. Entonces, ¿cómo es que tú puedes eh, coleccionar o recopilar todos esos testimonios y plasmarlo en un libro? Y no solo escritura, tal persona me dijo tal cosa, sino con una fotografía que pueda interpretarlo. Eh, Hacer un ensayo en imagen es muy similar a hacer un ensayo escrito, ¿no? Básicamente, la cámara se convierte en el lápiz, ¿no? O en el teclado de que escribe un ensayo, ¿no? Y básicamente el género del ensayo es un género muy personal, ¿no? Es el autor el que va explicando su propia mirada sobre algún tema. Entonces, es lo mismo con la fotografía, ¿no? La cámara es mi lápiz en el que con las imágenes voy escribiendo un texto visual. Por eso que el ensayo se entiende como una serie de imágenes, un conjunto de imágenes que van narrando algo, ¿no? Entonces, lo que yo he hecho en Uchurajay es, a partir de los testimonios, empezar a crear imágenes, no a crearlas desde un lado de producción, digamos, no he ido con luces, ¿no? Ni desde el lado de la ficción, sino por eso sigue estando dentro de lo documental, porque estoy documentando lo que ha ocurrido, pero al mismo tiempo estoy imaginándome cómo pudo haber sentido la persona que perdió un familiar, ¿no? Todo esto es como una especie de exploración sobre la nostalgia, el dolor, la pérdida y también sobre la superación, la familia, el amor, la reconstrucción, ¿no? Tiene estos dos capítulos. Claro. Si bien es un trabajo muy importante, vamos a saltar en el tiempo y vamos a hablar sobre el 2020, la pandemia. También presentaste un trabajo que es A través de mi ventana. Durante todo el 2020 hasta ahora se sigue documentando fotografías, videos acerca de los enfermos del COVID-19, de las personas que han fallecido del COVID-19, pero tú le diste otra mirada, ¿no? Eh, en ese momento todos veíamos fotos de personas siendo trasladadas, oxígeno, mucha desesperación, pero tú decidiste darle la vuelta, ¿no? ¿Qué es lo que estaba sucediendo literalmente a través de tu ventana? eh, ¿No? Y una de esas es también cómo utilizabas el vidrio de tu ventana para poder crear esas imágenes. ¿Cómo nace la idea de esto? Creo que nace en este mismo tránsito entre lo periodístico, lo documental y lo artístico, ¿no? Yo ya no soy más un fotoperiodista, ¿no? Es decir, bueno, seguramente lo seré toda la vida, pero ya no trabajo en un medio de comunicación con el ritmo diario de un fotoperiodista. Entonces, cuando se da la pandemia, todos mis colegas, mis compañeros, ¿no? Con los que he trabajado durante muchos años, han estado ahí en primera línea, ¿no? Yendo a los hospitales, en las calles, con los militares, etcétera, fotografiando todo lo que estaba ocurriendo. Yo he cambiado de rol en los últimos años y soy docente, soy un docente de fotografía, de la carrera de fotografía del UPC, y al mismo tiempo me dedico a hacer mis propios proyectos. Y esta imposibilidad de salir o esta nostalgia quizá de ya no pertenecer a un medio, ¿no? De estar en el ritmo en la calle todos los días, es la que me hizo acercarme a la ventana a mirar lo poquito que yo podía mirar desde mi ventana, ¿no? Y es ahí donde caigo en cuenta de que la ventana genera un reflejo. Yo tengo una ventana que es giratoria. Entonces, es más, yo puedo mover la ventana y calzar dos imágenes, ¿no? Una que es la que se ve literalmente a través y la otra es el reflejo de otro espacio de la misma calle.
Entonces, eso me gustó visualmente, o sea, desde el punto de vista artístico, ¿no? Es como un fotomontaje, pero sin Photoshop, sin ninguna postproducción, ¿no? Lo cual me enriquecía mucho porque mi trabajo seguía estando dentro de lo documental, pero al mismo tiempo este juntar imágenes, ¿no? Hacía que encaje también dentro de esta propuesta ensayística, un poco más artística. Y con lo que yo trabajo es con el miedo, ¿no? Así como en Uchurajay trabajé con el concepto de la memoria, aquí, ¿no? Creo que todos en algún momento nos hemos ido a dormir pensando, oye, ¿qué pasa si me contagio? ¿Qué pasa si me muero? ¿No? O sea, la persona que tienes al lado le dices, oye, si tú te mueres, si me muero, de repente no va a suceder, de repente es una exageración, pero sí en ese momento, sobre todo, cuando comienza la primera cuarentena, está así súper estricta y fuerte, todo el mundo, ¿no? Se llenó de este miedo. Entonces, el trabajo duró más o menos unos 3 meses en los que yo estuve mirando por la ventana cosas que ocurrían, ¿no? Por ejemplo, una mujer ancianita que sale con su mascarilla a hacer sus compras, ¿no? Y en ese momento habían dicho que por favor no salieran los ancianos, esto. Entonces yo me pongo en los pies de esta mujer y digo, seguramente no tiene a nadie más, pues, y necesita ella salir a comprar, a comer, ¿no? Y a pesar del miedo, porque hay un tema del miedo, pero también con todo y miedo seguir viviendo, seguir saliendo, seguir trabajando, ¿no? Entonces yo me encontraba en la misma situación, con ese miedo de proteger a mi familia y esto, seguir trabajando, seguir haciendo fotos también, ¿no? Entonces, básicamente es un ensayo que explora este mundo exterior, pero lo interesante es que la ventana me sirve como eje para mirar mi propio mundo interior también. Claro, claro. Una de las imágenes ahora que has mencionado, mirar el mundo exterior y mirar también hacia adentro, es al expresidente Martín Vizcarra reflejado en tu ventana, pero también se ve el exterior, una ventana, ¿no? Eh, ¿Cómo es que puedes contar una historia que todos, cuando al momento, perdón, al momento de que ya lo vas a plasmar, ¿cómo eliges las imágenes? ¿Cuál es el proceso de edición? ¿Podrías contarnos un poco de edición a la hora de edición, entiéndase por elegir, ¿no? Eh, que van a ayudar a contar la historia, que quizás una persona que ve y dice, pucha, pero no entiendo qué está pasando aquí, qué imágenes son estas, que en una foto periodística, o sea, si yo la viera en un periódico, diría, este es un error de imprenta, ¿no? Pero entiéndase que es un proceso artístico, documental que tú estás haciendo. ¿Cuál es el proceso de edición que tú tienes? Yo trato de elegir las imágenes que siento yo que cuenten algo, ¿no? Una historia. Son como dos cosas muy importantes. La primera, que técnicamente responda a lo que yo quiero. No, la foto no tiene que estar perfecta, sino técnicamente está subordinada al tema, ¿no? Entonces, y este es el segundo punto, ¿no? El tema es algo que yo normalmente lo pongo por escrito, ¿no? Cuando comienzo algún proyecto, comienzo como muy vagamente, muy explorativamente, pero llega un punto en el que me siento y digo, ya, ok, vamos a escribir de qué trata este tema, ¿no? Y es un primer texto, es un primer acercamiento, un poco más para ordenar mis pensamientos, ¿no? Y con eso empezar a buscar fotografías que entren en ese tema. Entonces, esa es la primera parte del proceso de edición, digamos, ¿no? En la que yo busco fotografías y hago muchísimas fotografías y de pronto al final del día o al final de la semana comienzo a revisar el archivo, digo, esta foto está muy hermosa, pero no dice o no narra lo que yo creo que debe narrar, entonces está fuera, ¿no? O viceversa. Hay fotos que dicen algo, pero técnicamente quizá no funcionó, el reflejo no estuvo bueno, no sé, ¿no? Entonces, hay un proceso de selección de imágenes ahí y luego con la selección de imágenes se pasa a un proceso de ordenar las imágenes en una serie que pueda tener sentido. En este caso, a través de mi ventana, no fue muy complicado porque decidí hacerlo cronológicamente, ¿no?
como, porque era un proceso, ¿no? Que iba avanzando y al final del proceso se supone que íbamos a sentirnos un poquito más libres, quizá, ¿no? Pero pasaban las semanas o los meses y salía Vizcarra a decir, no, todavía hay que seguir Semanas, encerrados, dos ¿no? Dos semanas. semanas más. Entonces, eso hacía que el proyecto también se vaya alargando y vaya explorando otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando, no sé si a los 2 meses que estábamos encerrados, salió el Ministerio del Ambiente a decir, hemos dejado de emitir no sé cuántos millones de dióxido de carbono, ¿no? Y ahí comienzas a mirar el cielo y de repente dices, oye, de verdad, al menos parece que está más bonito el cielo, más azulito, ¿no? En la tele pasan imágenes de las playas con las Daban ganas de ir a gaviotas, la playa. claro. Entonces, para mí eso es algo que me motiva a hacer una imagen que hable sobre esto, ¿no? Y comienzo a buscar en el reflejo, aparece un día hermoso, con unas nubecitas bien bonitas. Entonces, de ahí nacen un poco las fotos y por eso el proceso de edición, ¿no? Va a ir resumiendo esos subtemas, ¿no? Una curiosidad, has mencionado de que tomas muchas fotos y al final del día vas eligiendo una o dos. eh, no sé si tienes el número exacto o un aproximado del total de fotos que habrás tomado en estos meses. ¿Cuántas fotos son las que habrás tomado que al final fueron resumidas en pocas fotos? No tengo el número exacto, la verdad que no las he contado. No las suelo contar porque creo que no es muy trascendente, ¿no? Porque son ensayo y error. Lo que sí creo que ningún fotógrafo o ningún artista, ¿no? hace una obra y es su obra maestra y es la copia única, fiel, ¿no? O sea, yo creo que todo esto es ensayo y error. Entonces, sí, hay muchísimas fotos que hago y que quizás no van porque decidí que no eran suficientemente buenas o que no contaban suficientemente la historia, o qué sé yo, por ejemplo, en estos últimos años he regresado a mi archivo, mi primer archivo de imágenes, ¿no? Y me he encontrado con cosas que en ese momento dije, no, esto no es, o esto es un error, y ahora las he tomado, ¿no? Como algo que sí debe ser rescatado, considerado, mirado, ¿no? Entonces también depende mucho del contexto. Claro. Para ir finalizando, Franz, a las personas que quieran aventurarse o explorar el medio de la fotografía documental, ¿cómo, cuáles serían tus consejos para ellos? Al principio de la fotografía está la técnica, y la técnica nos cuesta a todos, ¿no? Es como aprender a manejar, no te conviertes en un experto de la noche a la mañana. O como aprender a escribir, por ejemplo, ¿no? Tienes que escribir primero las vocales, las sílabas, etc. Pero una vez que dominas esa técnica, ya puedes hacer poesía, ¿no? Entonces, hacer fotografía documental no está tanto en la técnica, o como decía, la técnica está subordinada a la idea, pero lo más importante es la idea que está por lo general no solo en la mente, sino también en la garganta, porque también le llaman la voz, ¿no? ¿Qué cosa es lo que tú quieres decir? Entonces, eso es súper importante para hacer ensayo, para hacer fotografía documental, para poder contar historias a través de la fotografía. Pasar la parte técnica y luego, ¿no? empezar a preguntarnos qué es lo que quieres decir sobre N, N temas, ¿no? La calle, la casa, no necesariamente tienen que ser lugares o personas, pueden ser conceptos, ¿no? Hay muchísimo todavía por fotografiar, muchísimo. Listo. Nada, entonces, muchísimas gracias, Franz, por habernos recibido de manera virtual en tu hogar. Esperamos tenerte en Noticia Relevante para una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Leo, muchísimas gracias por estar aquí, por invitarme, por la oportunidad de hablar. Gracias. Gracias.